El trabajo en equipo, el liderazgo, el emprender, el hacer sociedad, comunidad, empresa, todo lo que nosotros básicamente queremos forjar también necesita de herramientas como individuo para el trabajo grupal y sobre todo para el lugar más importante, que es el país donde estamos viviendo, la empresa donde estamos trabajando y cada uno de los proyectos que queremos hacer. Hoy tenemos una invitada que nos va a dar herramientas comunicacionales, de liderazgo y de hacer país, de hacer también el bien y cómo ayudarnos corporativamente con cada uno de estos tips que nos vas a dar. Bienvenida, Malis Atrache, directora de Atrache Consultor. Aquí te vamos a escuchar para que nos dejes esas herramientas para las personas que tienen su empresa, que quieren crear esta imagen de liderazgo, pero desde el bienestar. Bienvenidas a este programa de Astros y bueno, te damos la palabra. Maravilloso, gracias Meredith por el espacio. Sí, hoy por hoy es un tema álgido que marca la diferencia entre quienes lo logran y quienes no lo logran. Así es. Sí, estamos en un contexto donde el país necesita de las mejores energías de cada uno de nosotros para apuntalar y para llegar a eso que todos queremos, que es el bienestar colectivo. Así es. En una de mis participaciones o de mis conferencias, alguien me hacía la pregunta de ¿cuál es la diferencia entre lograrlo y no lograrlo? ¿Sí? Y en ese momento yo le decía que la diferencia básicamente radica en la actitud que asumimos ante una situación en la vida. Las situaciones están en cualquier lugar del mundo. Sí, así es. Y no tienen que ver con un contexto ni social, ni político, ni económico. Tienen que ver con la razón de vivir. Con la razón de vivir y el buscar esos momentos que a lo mejor no son tan positivos para poderle sacar, como quien dice, las herramientas a esas situaciones que estamos viviendo y emprenderlos desde otro punto de vista o pasarlo desde esas situaciones negativas a una fortaleza. Nos hace más fuertes y podemos comenzar a conocernos de una manera distinta como líderes. Claro que sí, fíjate que todo lo que le damos valor es sumamente subjetivo, porque el que algo sea positivo o negativo va a depender de la valoración que tú le das. Y eso tiene que ver con la actitud. Claro. Entonces, en ese sentido, hay todo un sistema de creencias y de valores que los individuos manejamos y cada uno desde nuestra propia perspectiva. Sí. Y en eso radica la diferencia, como cada quien actúa según está viendo su territorio, su mapa. Es decir, los que ven el vaso medio lleno, medio vacío, que yo creo que es el ejemplo más básico que podemos dar. ¿Cómo se forman líderes en un lugar de trabajo, en una oficina, en una empresa? ¿Cuáles son esas cositas que podemos ver de una persona que tú dices, este tiene ese brillo o este tiene la madera? ¿Qué ven ustedes en eso? Y además, ¿cómo podemos estudiarlo? ¿Cuáles son las herramientas para convertirnos en cada uno de esos jefes ejemplares o personas que pueden aportar en vez de quitar un poquito o crear un problema? Ok, fíjate, empiezo estableciendo la diferencia entre jefatura, el jefe y el liderazgo. Y el liderazgo. Hacia donde apuntan las tendencias del desarrollo positivo de las organizaciones es hacia el liderazgo. Ok. ¿Quién es un líder? Hay mucha polémica sobre el tema, pero a lo que me lleva a la conclusión en tantos años de servicio de acompañamiento a las organizaciones y del trato personal y de identificar cómo actuamos los seres humanos ante situaciones y cómo asumimos esos liderazgos circunstanciales, me lleva a pensar a mí que el liderazgo no es más que un proceso de inspirar a otro para que ese otro sea capaz de hacer lo que tú quieres que esa persona haga. Entonces, en conclusión, yo te digo que para mí el líder es una persona que inspira, que a través de su testimonio de vida da ejemplo. Claro, o sea que no tiene que ver con el puesto que está o que tiene en la corporación, en la oficina, en el lugar, en la tienda, en el restaurante donde trabajen, sino básicamente el ejemplo que le da y cómo mueve a esas personas que están alrededor. Claro, ¿sí? Hay una tendencia de que piensan, una tendencia mal entendida a mi juicio, que piensan que el ser jefe es ser líder. No.
el líder puede ser un líder circunstancial. Yo puedo tener a un equipo de trabajo y puedo tener una situación donde una persona que no está ejerciendo un puesto gerencial tiene las competencias necesarias para resolver esa situación, pero además para inspirar al equipo a lograr lo que tiene que lograr. En ese momento él se vuelve un líder circunstancial. Ya deja de ser el líder porque tiene poder, porque está en el cargo o porque es el gerente. Entiendo perfectamente. Si hay personas que tienen problemas en la comunicación, es decir, yo básicamente me sé el libreto, me sé el cargo, sé cuáles son mis roles, pero me cuesta expresarlos, me cuesta comunicarlo. ¿Se puede entrenar y darle esos tips a esa persona o esa ayuda más allá de lo que nosotros vemos en la rutina, sino con las enseñanzas que ustedes imparten? Claro que sí. Fíjate que hay que contextualizar las situaciones, ¿no? Las empresas son gente hablando. Las parejas son personas hablando. La comunicación. Sí. Las familias son personas hablando. Para comunicar de manera efectiva, obviamente, hay técnicas y hay herramientas, pero ¿qué comunicamos? Comunicamos emociones, comunicamos sentimientos. Eso es lo que fluye entre dos. Cuando no tenemos la capacidad de que la otra persona entienda lo que yo quiero decirle, entonces empiezan a surgir los conflictos, empiezan a surgir todas las situaciones que hacen que empiecen a tambalearse esas relaciones, ¿sí? Entonces, herramientas hay muchísimas. Una de las más utilizadas hoy es el coaching. La gente le encanta hacer coaching de vida, coaching organizacional, life coaching, en cualquier cantidad de nuevas tendencias que han salido en el mercado. Otra de las cosas que podemos practicar, uno es el tema de buscar ayuda cuando empezamos a darnos cuenta que algo no está fluyendo. Que me cuesta además expresarlo o que me puedo quedar bloqueado con X situación, porque puedo hablar muy bien contigo, pero resulta que cuando lo voy a expresar en público no sé por dónde arrancar, estoy temblando o no me siento tan seguro como quizás lo puedo hacer en privado. Claro, pero eso es un proceso natural del ser humano. Es muy difícil que a un ser humano, por mucha experiencia o experticia que le acompañe en el tema de hablar en público, en algún momento no sienta la cosquillita en el estómago. La ansiedad que siempre causa. En 25 años que tengo como conferencista a nivel nacional e internacional, cada vez que me paro en un escenario, uno tiembla. Las cosquillas las tengo porque es una gran responsabilidad al llevar un mensaje. Ahora, la manera de comunicarlo depende de herramientas, de métodos que vas perfeccionando en la medida que tú te vas desarrollando en el área, en este caso como conferencista. Cuando eres mamá, por ejemplo, por supuesto. ¿Quién te dio un manual de cómo aprender a comunicarte con tu hijo? Sin embargo, vas descubriendo el mecanismo poco a poco de cómo te comunicas efectivamente con tu hijo y te das cuenta por aquí no es. Por ahí no, ensayo y error. No es la vía, ensayo y error. Pero sí, obviamente hay muchas. Si nosotros queremos en este momento dar el primer paso para convertirme o para sacar esas herramientas para pulirme como líder o para pulirme como ese conferencista, ¿por dónde tenemos que comenzar? En principio, por aceptar que quieres hacer. Claro, ya ahí y es una un gran vez, paso. y porque digo, pareciera tonto asumir por aceptar, no. ¿Y por qué? Porque aceptar que quieres hablar en público representa vencer muchos miedos y muchos temores, ¿sí? Entonces, una vez que asumes el reto, entonces buscar los medios para prepararte. En el país hay excelentes opciones, entre las que incluimos a nuestra organización. Ustedes que son excelentes. Pero hay excelentes opciones en el país que permiten que tú puedas desarrollar esas competencias para que te conviertas en un comunicador de excelencia. Sí, para eso vamos además. Claro que sí. Fíjate algo. ¿Qué necesita una persona además de las ganas, ¿no? El estar consciente de que lo quiero hacer y lo puedes lograr. ¿Necesita alguna profesión o simplemente dedicarse a un oficio? Puede hacerlo cualquier persona de cualquier edad, el convertirme en ese líder eficiente o en esa persona que puede expresarse más allá de las fronteras. Hay que cumplir algunos requisitos. Bueno, voy a hablar en este caso de nuestra organización, de nuestra escuela. Nuestra escuela, por el programa estar avalada
avalado por la Universidad Central de Venezuela. Que es maravilloso, además. Sí tiene unos requisitos. Okay. Mínimo, la persona debe ser un profesional de tercer nivel, es decir, técnico superior como mínimo, y entonces tener alguna experiencia en hablar en público. ¿Por qué? Porque el programa es sumamente exigente y además es aprobatorio. Es decir, necesitas una nota mínima aprobatoria para poder lograr la certificación, porque además la certificación termina con una presentación en público, con una audiencia de 150 personas. Entonces, obviamente hay que desarrollar durante 15 encuentros de 8 horas cada encuentro muchísimas competencias, ¿sí? Eso va a llevar a que el nivel de exigencia sea muy elevado. Es por eso que los requerimientos van en función del perfil profesional. Pero si usted lo que quiere es sacar lo mejor de sí, además que le den herramientas para sentirse seguro, confiado y brillar con esa luz que ya usted sabe que puede tener, no tiene más que dirigirse a ustedes. Gracias por darnos esos tips, además en esta época donde las comunicaciones no son a veces tan perfectas, y yo sé que cada uno de esos tips y las acotaciones y las enseñanzas que ustedes nos dan nos llevan más allá de hacer un país, simplemente convertirnos en el cambio que nosotros queremos como persona para luego poderlo reflejar en sus organizaciones y hasta en su propia casa. Es así. Debemos recordar que un país es su gente. Así es. Y la gente es el nivel de cultura y educación que pueda tener. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para mejorar. Muchísimas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, en esas conferencias y en esos talleres maravillosos que ustedes le dan. Pueden estar en contacto con Atrache Consultores, ya van a saber más de ellos aquí en Los Astros. Y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Mil bendiciones.